Retratos feministas. Bueno, y después de esta disertación de Edgar Callera, este escritor, influencer, colaborador de nuestro programa, que es muy aclaratorio y divertido también, estamos ahora en esta sección con Ana Moruno. Ella es licenciada del arte. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar del arte rupestre en femenino. Sí. ¿No? Sí, la sí. función de la mujer en la sociedad prehistórica, porque aquí hay muchos mitos, ¿no? Sí. Bueno, la prehistoria es verdad que abarca muchos siglos. Hablamos de en torno a 2,5 millones antes de nuestra era hasta en torno al 5.000, que es cuando aparece la escritura y ya se considera historia. Pues en todos esos años nos han hecho creer que la mujer era un sujeto pasivo y no activo en la sociedad en la que vivió, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Cuéntanos un poco, porque se decía que la mujer solo se dedicaba a la parte de cuidados y agrícola, ¿no? Sí, en principio siempre se nos ha explicado en los colegios, en los institutos, en las carreras casi, que la mujer pues se dedicaba a cuidar a la familia y el hombre a cazar. Pues esto es totalmente falso. Es verdad que ha costado saberlo, porque aunque la mujer era la que buscaba el sustento de la familia y la que lo cuidaba, que no era nada, no era baladí lo que hacía, que también de ella dependía la supervivencia, sí, ¿no? Sí, del grupo. Hoy se sabe que también cazaba. Lo que pasa es que ha tenido que pasar que encuentren restos arqueológicos junto a restos de una mujer con herramientas que eran para la caza. Es lo único que por lo que la ciencia ha dado la razón de que la mujer cazaba. Ha costado, ¿eh? En cuanto al arte, ¿ellas aparecen representadas? Sí. Sí, a ver, ¿cómo? Aparecen representadas. La relación de la mujer prehistórica con el arte la vemos en dos aspectos: como mujer pintada y como posible creadora, ¿no? Como mujer pintada, es verdad que ellas y ellos aparecen en muchos. Hablamos de cuevas y abrigos de toda la península, sí, de toda Europa, de América, de todo el mundo. En algunas sí que se puede saber que son mujeres y no hombres, porque los hombres aparecen con el pene, los testículos, se les puede reconocer, y la mujer pues aparece con grandes pechos, con grasa en algunas partes del cuerpo, ¿no? En la cadera principalmente, pero hay ocasiones en las que no, en las que son figuras antropomorfas pero esquemáticas. Entonces no podremos saber si son hombres o mujeres. ¿Por qué? Puede ser por dos cosas. Una, porque ellos supiesen perfectamente quién era quien estaba haciendo esa función, porque aparecen danzando, aparecen cazando, aparecen recolectando a partir del Neolítico, aparecen en todas las actividades. Que supiesen quién era quien lo realizaba y no tenían por qué ponerle unos atributos para tú saber si era un hombre o una mujer. Y otra cosa es que las realizaran los dos. Claro. Que es lo más propio, que si las realizaban los dos... Es que igual les daba un poco igual, claro, el sexo, el género, es que ¿no? es lo que pasa personas. Siempre. No podemos ver la historia con la perspectiva nuestra ahora. Además, la sociedad prehistórica era una sociedad bastante matriarcal. Por eso no entiendo cómo la ciencia, precisamente la arqueología en este caso, pues le cuesta. Bueno, yo sí lo entiendo, porque el patriarcado está en todos lados. Todo, está en todos lados. Pero bueno, esto ya empieza a cambiar. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y ellas también creaban entonces? Pues claro, ellas cazaban, ellas eran las que sustentaban la familia. ¿Por qué no iban a pintar? En las cuevas convivían todos. Ellos eran sociedades que todos hacían de todo y probablemente también pintaban. Por suerte, la ciencia ha sido un poco cómplice en esto y nos ha dado la razón ahora, porque se han hecho estudios que verifican que fueron las mujeres que las mujeres también pintaron. Ellos pintaban, pero ellas también. Muy bien. Esto se ha hecho con varias pruebas. Una son las manos. Sabemos que en las cuevas, sobre todo en el Cantábrico, hay muchas que se representan manos, se representan en negativo y en positivo. En positivo son cuando ellos y ellas ponían la mano sobre la pared y echaban un pigmento por encima y quedaba lo que es el borde de la mano. Y en negativo, cuando ellos metían la mano en un pigmento y la plasmaban. Pues hay estudios que se han hecho, también es verdad que todo esto es muy reciente, que estudiando la anchura de la palma de la mano, el largo de los dedos, pues se sabe
hoy a ciencia cierta podemos decir, científicamente probado, que en torno al 50% de las manos pertenecen a mujeres. Claro, pero de entrada dimos por hecho que eran ellos, ¿eh? Claro. O sea, ni siquiera se cuestionó. No. Esto es y curioso. no hubo que hacer pruebas para decir que ellos eran los que pintaban. Es curioso. Ahora hay que hacer pruebas para decir que ellas también. Hablabas del Cantábrico, tenemos más ejemplos, ¿no? Sí, tenemos muchos retos. En la península ibérica hay muchísimos. Tenemos la zona del Cantábrico, tenemos Altamira, tenemos el Pendo, tenemos el Pindal. Luego por el Levante, la pintura del Levante es muy conocida, sobre todo el Paleolítico Superior, que tenemos... Ay, mira, hay una que está en Huesca, que es la Cueva del Trucho, en la que aparece la mano más pequeña que se conserva, en la mano de un bebé. ¡Oh, qué bonito! Sí, la mano de un bebé. ¿Verdad que ahí no se sabe si era bebé niña o bebé niña? Era un bebé. Pero era un bebé. Tenemos la de Cogulo, tenemos en Valencia y luego ya en Andalucía tenemos mucho. Tenemos la Cueva de Nerja, de Barrio. Pero bueno, aparte de las manos, sí, se ha hecho estudio de las huellas dactilares. Sí, es verdad que se conservan pocos y se conservan mal. Pero bueno, en España tenemos la suerte, en Granada, en la Cueva de los Machos, en Zújar, se conservan están las 2 mejores huellas conservadas de toda Europa. Qué bueno. Sí. Y además de estas pinturas también crearon otras obras, me imagino, ¿no? Sí. Mira, te traigo aquí. Hay un estudio que hicieron, es de finales de los 90, en torno al 96, dos antropólogos, 2 arqueólogos que son Catherine McCoy y Leroy McDermott, que publicaron un artículo que se llamaba Hacia la descolonización del género, la visión femenina en el Paleolítico Superior. Ellos estudian lo que son las esculturas, las que se han venido llamando Venus paleolíticas, que son esculturas que siempre hemos estudiado que eran como signos a la fertilidad, sí, ¿no? Bueno, pues ellos intentan demostrar que esto en realidad era el primer autorretrato de la historia. Pensemos que ellas eran mujeres que no tenían, mujeres y hombres que no tenían espejo. Pues ellos demuestran, según la visión que tiene la escultura, si se mira desde abajo, se miraba a un lado o se miraba a la espalda, la misma visión la que tenía la escultura de una figura femenina. Qué curioso. Mira. Ay, sí, bueno, lo estoy viendo yo aquí. Vamos a dejar este dossier para que lo subas con el artículo. Porque en la web de adg.es/déjate de cuentos van a tener el post dedicado al arte rupestre y vamos a adjuntar también este detalle, que es muy curioso para que la gente lo vea. Sí. Aunque es verdad que tuvo muchos detractores, pero a mí personalmente me parece que es tan válido esto como que digan que eran signos de la fertilidad. Es curioso. ¿Qué importancia en las ciencias estudiar bajo un prisma femenino, verdad, Ana? Sí, en todo, es lo que venimos diciendo. Nosotros hemos estudiado, yo estudié, tú estudiaste la carrera, probablemente habrás estudiado periodismo desde la perspectiva del hombre, ¿no? Yo estudié historia del arte y ya siempre lo digo, estudié muy pocas artistas y la perspectiva de género, brillaba por su ausencia. Pero en la arqueología también. Es verdad que es muy triste que tengamos que apoyarnos en estas cosas tan científicas para que nadie dude de que ellos lo hacían y sí que se dude en el caso de ella. Hay una pintura, si me da tiempo... ¿Te da tiempo de sobra? Vale. Hay una pintura que está, es una de las que ilustra el artículo en la web del ayuntamiento, que aparece como una danza. Siempre se ha creído que es una danza de fertilidad alrededor de una figura masculina con un falo enorme y bailan mujeres por pareja. Bueno, pues siempre se ha creído que era eso. Hoy se sabe que no, porque no se pintó todo al mismo tiempo. Ay. Se sabe que en un momento pues se pintaría el hombre con el falo grande, no sabemos por qué, si él se quiso autorretratar o era un llamamiento para que fuera, no sabemos, sí. Se pintó y luego a lo largo de los siglos fueron pasando grupos de homínidos por allí y ellos y ellas pintaban y se pintaron parejas alrededor de él. Fíjate, qué importante. Claro, es que cambia totalmente el concepto. Sí. Porque claro, cambia la interpretación de la obra totalmente. Sí, totalmente. Muy bien, Ana. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar? No, yo creo que no. Bueno, pues aquí queda este dato súper interesante. Les remitimos a la web para que puedan consultar todos los detalles y puedan ver las fotos que nos